Hemos preparado esta presentación para ustedes básicamente como una primicia del nuevo reporte de orientación a la efectividad. Agradecemos mucho el que estén conectados, el que nos estén acompañando a esta hora. Les reitero, mi nombre es Iván Ocampo, que con muchos de ustedes ya he tenido la fortuna de platicar, con otros pues un gusto ya platicar por este medio. Y bueno, también agradezco a nuestro socio director y quién mejor que el creador de este reporte para platicarnos, Alejandro Serralde. Alejandro, bienvenido. Bien, me gustaría empezar con un concepto clave. Bueno, después de todo se llama reporte de orientación a la efectividad y no podríamos avanzar sin entender qué es la efectividad. Y para eso, la primera pregunta, ¿cuál es la meta principal de un líder? Y me gustaría, Ale, que eres el creador de esta sesión, de esta herramienta, cuéntanos, ¿cuál es la principal meta de un líder? Gracias, Iván. Primero que nada, un saludo a todos los que se han podido conectar, sobre todo en lunes. Muchísimas gracias, Iván, por coordinar esta webclass y bueno, que se han conectado personas de España, de Argentina, se han conectado también de Colombia, de Perú, de Centroamérica. Hay 3 personas de diferentes países. Y bueno, ahí de Estados Unidos y México. Así que bueno, gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta que nos hace sobre el rol de un líder o la meta de un líder. Y bueno, ahorita podemos ver realmente en el tipo de contexto en el que estamos viviendo todos nosotros, que claramente ahorita es donde principalmente se ve el rol de líder, ¿no? Es lograr resultados y resultados para generar progreso, eh, lidiando claramente con todas las dinámicas que puede existir en el mercado, en el entorno. Y bueno, pues es un momento clave en este tipo de contextos donde la meta del líder justamente es poder ser el capitán del barco y bueno, tomar extraordinarias decisiones con el objetivo de que las cosas, poder salir de pues, mares que no están del todo tranquilos y las aguas no son turbulentas y bueno, pues el contexto actual nos da justamente eh, esta situación que ocurre prácticamente todos los días en los negocios. Ahorita es diferente la situación, pero en otras situaciones te nace un competidor, en otras situaciones eh, tienes un problema con supply chain. Entonces, cada uno de los rollos que llegan a existir en la propia dinámica y en el contexto dan oportunidades a un líder para poder lograr estos resultados y no dejar de crear progreso en la gente, ¿no? Súper. Oye, y sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, cuando pues gran parte de nosotros estamos trabajando desde casa, la posibilidad de los líderes de generar resultados, pues es más manifiesta, se nota más en contextos como el presente. Claro, claro. Y lo vamos a ver más adelante, este tipo de contextos donde parece que las cosas avanzan mucho más rápido porque le quitas toda la burocracia organizacional de reuniones que no necesitas, de discusiones que no necesitas. En este tipo de contextos donde eh, la fortuna de trabajar organizadamente y orquestadamente es que eliminas un poco la burocracia y el protagonismo en la gente que tiene efectividad aparente. Las cosas a veces avanzan mucho más rápido. Así que hay una parte muy positiva de todo esto y bueno, pues justamente hay que centrarse en eso, ¿no? Además, a los líderes de recursos humanos, una tarea adicional.
no solamente es este tema de generar resultados para con su grupo de personas que tienen alrededor, sino les toca hacer algo más. Sí, claro. Mira, en recursos humanos desde hace 45 años para nosotros ha sido un aliado estratégico clave y empresas en donde hemos tenido la fortuna de trabajar durante muchos años, en donde hemos podido realmente influir en un cambio transformacional. El rol de recursos humanos pues ha sido un aliado y un agente de cambio eh, que nos ha apoyado justamente a implementar nuestras metodologías y, y bueno, pues ahorita lo estamos viendo con muchos clientes nuestros con los que llevamos trabajando muchos años, en donde gracias a que hemos venido haciendo un esfuerzo enorme, y claro que ha dolido en el camino, porque estos cambios siempre son muy difíciles, de trabajar y hacer una alineación estratégica para que todos los esfuerzos estén orquestados hacia la estrategia del negocio y que la gente realmente trabaje con una orientación eh, hacia resultados que vayan alineados a lo que es el core business. Bueno, estos resultados creen valor bueno, no solamente sean resultados de tipo eh, económicos y resultados financieros, sino también sean resultados orientados al crecimiento de la gente y resultados orientados a que personas van tomando puestos con mayor responsabilidad y resultados orientados hacia el progreso de la gente. Pues todas estas empresas ahorita la verdad no la están pasando tan mal porque siguen ejecutando, siguen teniendo una orientación, siguen generando resultados y bueno, pues sí ha sido difícil. Todo este contexto actual ha traído muchos retos. Claramente hay negocios que están más afectados que otros por su propia naturaleza, pero quienes le han apostado a la efectividad y han invertido sus centavos todos los años en este esfuerzo y han vivido lo que son los aprendizajes que a veces vienen pues, con un poquito de dolor, ahorita no, están surfeando, pero no en aguas tan turbulentas. En cambio, clientes que no le han apostado a esto y le quieren apostar a esto ahorita, están teniendo mucha dificultad porque el cómo organizarse, que es un elemento clave de nuestra metodología, no lo tienen, no lo tienen resuelto. Entonces es empezar a aprender a organizarse en medio del caos y eso es dificilísimo. No hay nada más rico que poderse uno organizar y prevenir con anticipación. Así que recursos humanos en aquellos clientes que no están teniendo tantos problemas en este momento ha sido un aliado clave. Y bueno, agradecerles. Sé que muchos de ustedes están conectados. Gracias por esas disciplinas y gracias por no dejar esta metodología a un lado. Ahorita no deja de ser un recuento de, de, de conversaciones cuando he hablado con muchos clientes y muchos de nuestros consultores hablan con ellos, de contarnos historias, ¿no? ¿Te acuerdas que hace 2 años queríamos abortar esto y queríamos no seguir con una cultura de efectividad y no queríamos mandar a nuestra gente a entrenar? Ahorita estamos recibiendo muchos emails de agradecimiento por haber insistido, así que esa insistencia que nosotros tenemos al interior de sus empresas ha sido la misma que ha tenido recursos humanos tratándonos de salvar la partida presupuestal dentro de la organización y ha sido recursos humanos que muchas veces es nuestro salvaguardas dentro de las organizaciones. Así que de más está agradecerles todo este trabajo que han venido haciendo, ¿no? Sí, sí, realmente que recursos humanos, bueno, además de lograr resultados a través de la gente que tienen a su alrededor, pues también les toca esta labor de crear las condiciones necesarias para que los demás departamentos también logren resultados en base a la gente que tienen. Entonces, sí, una labor muy loable
Y bueno, parte de esa labor seguramente está, o parte de que tengamos ahorita gente que nos está acompañando en esta web class, es justamente por esa labor que quieren lograr. Bueno, Peter Drucker, Ale, tú conoces bien su trabajo y creo que una de las citas más importantes, entre muchas otras que tienen, de hecho recomendamos si tienen oportunidad de revisar en internet algunas de las citas o completos de Peter Drucker. Ojo, este cuate era un genio y bueno, una cita que refleja perfectamente bien todo lo que venimos platicando es esta que aparece en pantalla. Ale, tú conoces bien su trabajo. ¿Qué de este reporte que vamos a mostrar a continuación tiene sobre el trabajo de Peter Drucker? Sí, bueno, Peter Drucker como tal, eh, para muchos jóvenes hoy día posiblemente no significa tanto como lo significó para mi generación. No obstante, voy a hacer algunas referencias que les pueden ayudar. Eh, de dónde vienen todas estas ideas de Peter Drucker. Eh, hace cerca de 50 años se escribió un libro muy famoso llamado The Effective Executive, que fue un libro que todavía tengo en mi biblioteca y todavía le aprendo mucho a ese libro. Es un libro maravilloso y bueno, las ideas de Drucker han ido trascendiendo a boca de otros autores. Uno muy conocido hoy día es una persona que se llama John Doerr, que es un gurú en Silicon Valley. Y justamente de John Doerr nace toda un método que se llama OKRs, que no son nada nuevos, o sea, son las mismas ideas de Bill Redding, pero simplemente con terminologías diferentes. Y John Doerr fue discípulo de una persona que se llama Andrew Grove, que fue de los creadores de Intel prácticamente en los años 80. Entonces, todas estas ideas de Drucker las han ido adoptando otras personas que hoy día tienen negocios muy exitosos. John Doerr y Andrew Grove, los dos son, fueron y son gurús en Silicon Valley y la metodología, digamos, de ellos se utiliza en Google, se utiliza en Facebook, se utiliza en muchas empresas que hoy día están teniendo mucho éxito y todo ello viene de Drucker. Entonces, justamente lo que propone Drucker es focalizar nuestro esfuerzo en la ejecución de tareas que realmente agreguen pues un valor o un resultado alineado al propósito del negocio. ¿Cuántas veces nosotros dedicamos horas y horas a hacer un informe que no sirve para nada? O hacemos un reporte o vamos a una reunión o invertimos nuestro tiempo en cosas que realmente no agregan valor. Entonces, Drucker y Redding, que Redding es el creador de la metodología de Drucker para organizar a la gente, justamente crea algunos pasos, yo les llamo los steps, para quitar un tanto la burocracia del trabajo, quitar pues todos estos comportamientos que no agregan mucho valor dentro de una organización causados por la estructura. Entonces, eventualmente, si dos personas tienen la misma meta y los dos van a competir y no está claro quién decide qué, pues eventualmente eso va a generar conflicto. Entonces, el hecho de organizar ese proceso con una metodología ágil te ayuda siempre a no crear comportamientos que no agreguen valor. El enojarte en tu trabajo, la frustración en tu trabajo, la ira en el trabajo, son comportamientos que no agregan valor al final de cuentas y causan generalmente un impacto negativo 10 veces mayor que los comportamientos efectivos. Así que estos tiempos que vivimos son, si toda nuestra audiencia de repente se queda preocupada porque de repente sienten que su trabajo no tiene tanto propósito, pues justamente ahorita es que
ustedes pueden transformar esto y ustedes pueden tener la oportunidad, dado que no van a muchas reuniones y bueno, a lo mejor no tienen que hacer tantos reportes, a reconstruir su puesto de trabajo para que generen más propósito. Ahorita que no tenemos tanta burocracia organizacional, focalizar la energía en la ejecución de las tareas correctas, y por correctas son aquellas que agregan valor al modelo de negocio, realmente pues requiere mucha disciplina, porque cuando uno está trabajando y uno se propone algo, pues después te llegan correos y después te llegan reuniones a las cuales eres invitado y te van distrayendo de esto. Digamos que la gran bendición cuando uno trabaja solo, cuando uno no tiene equipos humanos, es que uno puede decidir y uno es autónomo en decir, bueno, este día me voy a dedicar a estas tareas y mañana me voy a dedicar a estas tareas y pasado mañana me voy a dedicar a estas otras. Entonces eso realmente es delicioso porque no tienes que interferir con nadie. El problema radica cuando de arriba o de un lado te vienen con reuniones y con emails y con un montón de cosas, en donde justamente pues uno tiene que saber priorizar, uno tiene que aprender a decir que no, que es bien difícil, uno tiene que conciliar y negociar algunas reuniones y proponer que las cosas se hagan de una manera muy eficiente. Entonces, es complicado porque, pues, justamente ahorita estaba escribiendo un artículo que leadership requires courage. El liderazgo y la influencia requiere coraje y no te hace a veces muy popular y no te hace muy amado en muchas ocasiones, pero es justamente cuando uno puede priorizar y uno puede focalizarse que puedes generar mejores resultados, ¿no? Y en efecto, bueno, la situación que vivimos actualmente en definitiva nos ha obligado prácticamente a reconsiderar nuestras formas de trabajo. Y bueno, algo que me gustaría comentar, más bien que me gustaría que tú comentes, es justamente la diferencia entre estos tipos de efectividad de los que hablaste. Adelanto, dos que nos interesan y dos que deberíamos dejar de lado. Entonces, platícanos un poquito de estos 4 tipos de efectividad que tenemos aquí. Sí, aquí sí, si alguien está con el celular y quiere tomar una foto a este slide, haga un ajuste para que lo del lado derecho no salga, lo de efectividad aparente y efectividad personal, eso no lo queremos ver en este momento. Hace muchos años aprendí que las 4 son útiles, pero como gerentes, las que nos interesan son las que vienen del lado izquierdo, la efectividad real y la efectividad de liderazgo. La efectividad real tiene que ver con lo que Peter Drucker dice, justamente, que es focalizar la energía en la ejecución de aquello que agrega, de las tareas correctas. Y de estas tareas correctas, a la hora de que uno hace un trabajo de síntesis, podemos llegar al eje del resultado. Es decir, cada vez que yo me propongo hacer estas tareas que logro y con eso llegar a una síntesis, que eso se llaman áreas de efectividad, y a eso se le aplica un método de medición y eso se va midiendo en el paso para que cualquier puesto en cualquier organización del mundo, de cualquier giro, cada persona pueda evaluar cuál es el fruto de su trabajo, cuáles son los resultados, cómo se miden y si esta persona está siendo efectiva o no. Eso se mide con la efectividad real. Ahora, hay otro concepto muy interesante que es lo que miden nuestros diagnósticos, es ¿y cómo llegas a esos resultados? ¿Qué estilos de liderazgo utilizas? Y están interligadas porque digamos que son interdependientes. Para poder ser efectivo en tus resultados a muy largo plazo, más vale que trabajes constantemente con tu liderazgo, con utilizar conductas adecuadas, con dejar a un lado conductas tóxicas y estarte replanteando constantemente las conductas necesarias de los diferentes escenarios en los cuales vives para que seas efectivo. Porque de esa manera los resultados pueden ser no solamente de este año, sino pueden tener un precedente en la propia cultura del negocio. Si uno utiliza estilos burócratas cuando se necesitan, o el impacto es burócrata,
promotor, benévolo y ejecutivo, constantemente pues vas creando muchas cosas, vas creando equipos, vas creando conocimiento, vas creando seguridad en la gente y vas estandarizando. Eso es lo que produce el liderazgo asertivo. Y como las situaciones cambian todo el tiempo, requieren que uno cambie de estilo constantemente. Entonces eso se vuelve más complejo. Y cuando hay factores como los que estamos viviendo ahorita, pues eso también te crea muchos estreses, los cuales nublan la objetividad y los cuales inhiben que tú estés ejecutando de una manera efectiva. Así que la ecuación es bastante compleja, suena simple, pero es compleja porque hay factores que nos inhiben la objetividad y entonces cuando cambiamos de estilo lo hacemos de manera incorrecta, etcétera, etcétera. Y después tenemos a estos amigos del lado izquierdo, la efectividad aparente, que pues ahorita estas personas que tienen efectividad aparente, que bueno, son muy puntuales, hablan muy bien en las reuniones, usan terminologías muy sofisticadas, en fin, usan todos estos ademanes que trae el puesto, que les hace vender muy bien al puesto y venderse muy bien ante el puesto, pues ahorita tienen un gran problema porque estas personas que gozan de una efectividad aparente enorme, y todo el mundo los ve como los grandes líderes, porque hablan muy bonito, en este momento, bueno, pues no tienen audiencia, entonces no tienen el quórum bueno, pues han de estar con severos problemas. La efectividad aparente, pues uno la necesita un poquito, no va a ser no les quiero decir que no la usen, uno tiene que vender un poco su puesto de vez en cuando, pero no abusen de ella. Hablar bien en las reuniones, hacer presentaciones fantásticas, llegar a tiempo, pues sí, no dejen de hacerlo, uno lo tiene que hacer, pero no es lo que realmente genera resultados. Y el problema en las organizaciones ocurre cuando uno evalúa más efectividad aparente que lo que es efectividad real. Ahí empieza a haber un problema y muchas veces eso ocurre y hay algunas evaluaciones de 360 que evalúan más la efectividad aparente que la efectividad real. Entonces, por ejemplo, si una persona le gusta mucho la innovación y propone ideas y propone esto y propone soluciones y bla, 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 y habla muy bonito, pero en el fondo no materializa nada de lo que propone y no crea cambios, y no crea eficiencia, si no crea crecimiento ni ahorros. Entonces, bueno, pues va a tener algunos problemitas porque ahorita que no tiene quórum para hablar de innovación, pero no ejecutarla, bueno, pues va a tener problemas. Y la efectividad personal es la efectividad, yo le llamo el marketing de la persona. O sea, qué tanto la persona busca sus propios objetivos. Claramente cuando estamos en una situación como la que vivimos ahorita, pues hay que dejar al yo de un lado, a mi propia efectividad, porque posiblemente para poder salir adelante, todos necesitamos de otro tipo de conductas, ¿no? No enfocarnos tanto en nosotros, sino enfocarnos en que el barco no se hunda, ¿no? La efectividad personal, pues sí se necesita. Todos nosotros tenemos que hacer un marketing de nuestro trabajo. Tenemos que vender un poco el trabajo. Quizás ahorita no es el mejor momento de hacerlo. Pero no es lo que organizacionalmente va a agregar valor. Entonces, hay que comparar mucho. Ha habido N cantidad de ocasiones en la vida de nuestros consultores que al trabajar con algunos clientes se dan cuenta y uno se topa con gente en la organización, en lo más alto de la organización, que sí, ¿cómo llegó esta persona aquí? Porque no tiene efectividad real, no tiene liderazgo, pero eso sí, hace un marketing de su persona y de sus ideas muy buenas y eso lo ha ido haciendo crecer en la organización. Entonces, señores y señoras, pónganle un tache porque esta situación no requiere efectividad aparente ni efectividad personal, requiere más el otro tipo de efectividad. Y justamente para ello es que construimos este reporte. O sea, con todo esto que les vengo platicando sobre la historia del reporte, es que no es un reporte nuevo como tal, es un reporte que nuestra firma de consultoría lo ha venido utilizando durante muchos años y es un reporte que usamos para cuando trabajamos con un cliente en desarrollar su estructura para que tenga
más competitividad, o bien cuando queremos transformar una organización, usamos este tipo de reportes como Pulse Check. Y bueno, pues hace unos meses a mí se me ocurrió qué pasaría si en reciprocidad por todo el esfuerzo que han hecho recursos humanos con nosotros, y sé que muchas veces el compromiso de vendernos internamente es tal bueno, hasta se juegan el puesto. ¿Qué pasaría si les damos un regalito y les ayudamos con un reporte que sabemos que a los directores de línea les va a causar mucho interés? Porque nos llega a ocurrir, y lo hemos observado, que bueno, recursos humanos habla mucho de clima o de liderazgo, y hay veces que en la agenda del CEO estas cosas no están, o no le ponen tanta atención. Pero en cambio hablar de efectividad, de prácticas de efectividad, de crecimiento, de alineación estratégica, esos son temas que al CEO sí le interesan. Entonces, la diferencia entre entregar un reporte humano y un reporte de prácticas de efectividad es que a este último le ponen mucho más atención, y se los digo con los años de experiencia que llevo en esta industria. Cuando uno habla con un CEO de efectividad, realmente te pone atención. Cuando le llevas la agenda de recursos humanos, de cosas que se tienen que hacer y se tienen que atender, pero tienen que ver más con factores climáticos, no te ponen tanta atención. Ni aunque le presentes leyes, ni aunque le presentes, la verdad es que no está en la agenda. Entonces, teníamos el interés de proveerles a todos ustedes una herramienta para que todo el input que ustedes puedan crear en la transformación de un negocio justamente tenga la alineación con la agenda del director general. Sí, justamente el reporte está pensado en que recursos humanos ganar o hablar el mismo lenguaje que posiblemente se hablan en otros departamentos donde solamente te interesa conocer el costo, la rentabilidad, el número de dólares que ingresan, etcétera. Y bueno, algo haciendo referencia un poquito atrás de lo que platicabas, Ale, es cómo en circunstancias como las que estamos viviendo, donde gran parte de las empresas, o al menos de los administrativos, están haciendo home office, las empresas que le dieron prioridad a la efectividad aparente la están viendo negra, por algo que me gustaría que vieran y que nos explicara Sale, son estas gráficas, la comparativa entre las organizaciones que ponen en práctica una orientación a la efectividad y las que no tienen una orientación a la efectividad en cuanto a resultados y en cuanto al desarrollo de liderazgo. Claro, claro. Una primera parte importante a comentar, porque sé que vamos a muchas presentaciones y la gente le encanta enseñar gráficos. Estos gráficos vienen de nosotros, no los copiamos de ningún lado. Es la experiencia que hemos tenido nosotros cuando una empresa realmente le apuesta a la efectividad real, y bueno, pues justamente están claramente orientados al propósito, y se cuestiona la estrategia, y parece ser que ayer se cuestionó la estrategia, se cambiaron los ejes de propósito, y bueno, pasan no menos de 24 horas y ya toda la organización está realineada. Cuando llegas a ese estado de situación, imagínense ustedes que estás realmente en un barco, y el capitán del barco toma una nueva decisión, y todo el esfuerzo de las personas que están remando cambia totalmente. Cuando vemos que una empresa está realmente orientada de esa manera, vemos un crecimiento sostenible impresionante. Si lo vemos de la gráfica que está del lado derecho, que dice organización con orientación a la efectividad, fíjense cómo hay una gráfica que nos dice el liderazgo, y eso lo evaluamos con los diagnósticos que tenemos. Y fíjense lo que dice resultados, cómo esa alineación y ese crecimiento que en 3 años de repente se vuelve un poquito más exponencial. En 5 años
vaya, las cosas pueden ser diferentes. Pero tienen la disciplina de, pues sí, ya no sabemos el rollo de la efectividad, ya planteamos las metas, pero no falta, igual que en las dietas ocurre, que se vuelve muy tentativo, por ejemplo, pues ya tenemos las metas, entonces ya tenemos las metas, ya tenemos cómo medirnos, pero entonces dejamos de tener reuniones para hablar de resultados. ¿Y qué llega a ocurrir? O usamos la tecnología, nos queremos evitar esa reunión. Si es una reunión clave, de repente la gente se empieza, es como cuando estás a dieta y ya bajaste tantos kilos y dices, bueno, me voy a comer un pastelito en miércoles y bueno, después se te ocurre echarte otro pastelito el jueves y bueno, la gente le empieza a cambiar de prioridades. Empresas que han sido súper disciplinadas y que todos los meses tenemos la reunión y que adoptan de la A a la Z todas nuestras prácticas, es increíble, pero en 5 años los cambios que podemos ver son impresionantes. Hay clientes nuestros que usan todo nuestro lenguaje, todas nuestras prácticas, la están pasando muy bien. Vienen a los programas de descongelamiento, utilizan el 360, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver con el nuevo reporte. Estas son empresas que están bastante por arriba del promedio de las prácticas de orientación a la efectividad. En cambio, las empresas que están del lado izquierdo, pues se mantienen, digamos que evalúan el liderazgo porque pues, lo tienen que evaluar, usan las prácticas de efectividad a medias y el crecimiento de estas empresas pues llega a ser bastante, pues sí, ayuda un poquito, pero no ayuda lo suficiente. Así que es un momento idóneo en esta situación actual y sobre todo que la gente está trabajando en casa, realmente le puede dar una buena reflexión a esto, que hagan este test. Ahorita, Iván, tú nos vas a dar los pasos de cómo hacerlo y la gente va a tener mucha conciencia a la hora de hacer esto y pueden, a partir de, le llamo yo, el día después de la crisis, justamente reorientarse a ver, bueno, esto es lo que tenemos que mejorar, esto es lo que tenemos que mejorar. E incluso durante estos momentos, a través de este diagnóstico se pueden obtener información práctica de cositas que pueden cambiar el día de hoy y con las cuales pueden mejorar muchísimo. Vale, pues sí, la invitación, hagan este ejercicio para aquellas empresas que ya han trabajado con nuestros diagnósticos en cuanto a liderazgo. Hagan una revisión de, por ejemplo, en el 2015, ¿cuál fue el promedio de efectividad? Saquen una estadística en el 2015 de sus líderes, vean cuál fue el promedio de efectividad. Luego 2016, 2017, 2018, 2019, los últimos 5 años. Y vean cómo los resultados se van a mantener más o menos en 2.2, 2.3. Esa es la tendencia. Pero también tenemos participantes en esta webclass de empresas que ya han trabajado contigo, ¿vale? En este proceso, en este programa de cultura de efectividad y que ya han trabajado también con nuestros otros consultores. Si ellos también hacen este ejercicio, van a ver la revisión, pero como bien lo comentas, es un ejercicio constante, es un ejercicio de disciplina en el cual mes con mes hay que revisar cuáles han sido los avances y cuáles son las cosas que debemos corregir. Vamos a la siguiente, porque, bueno, ya entramos de lleno a lo que es el reporte. Ustedes conocen la plataforma, conocen que tenemos varios diagnósticos que las personas contestan y muchos reportes que se generan o que se desprenden de los diagnósticos que las personas contestan. Entonces tenemos diagnósticos que se utilizan para líderes, como es el diagnóstico de efectividad gerencial, y de ese se desprenden el de predictibilidad, competitividad, liderazgo efectivo, el de mejora 360 y las estadísticas. Tenemos diagnósticos para comerciales y de esos se generan tus reportes. Para la parte operativa también se generan otros reportes. Tenemos también la posibilidad de diagnosticar las situaciones, diagnosticar los puestos a través de los perfiles tanto de requerimientos gerenciales como de destrezas. También existe esta posibilidad del diagnóstico de clima para conocer el estado de situación.
que tiene la particularidad de poderlo cruzar contra el liderazgo presente en la organización a través del reporte de clima gerencial, hacerlo con el reporte de clima. Y aparte para México, que con la nueva norma que salió el año pasado, la NOM 35, pero como bien decías, nos quedaba esta parte de conocer las prácticas un poquito más en términos redinianos, de la orientación a las relaciones, a la orientación a la tarea. Entonces, es ahí que surge la encuesta de orientación a la efectividad y el reporte de orientación a la efectividad. Entonces, cuéntanos cuál fue la idea, Ale, ya nos platicaste, ya nos adelantaste un poquito de esto, pero cuéntanos cuál fue la idea que originó este reporte. Sí, eso es como tal, la encuesta como tal la tenemos desde hace muchos años y justamente en un periodo como o en un gráfico como el que les enseñé en el slide anterior, digamos que las prácticas de efectividad en una organización las vamos implementando paulatinamente. O sea, hacemos muchísimo ruido al principio para justamente, y tenemos muchos talleres, muchas reuniones, se evalúa, se está evaluando todo el tiempo hasta que se crea el hábito. El siguiente año se le da un foco más orientado a los resultados, pero orientados hacia la evaluación de las estrategias que generan los resultados. Y así nos vamos siguiendo durante varios años con diferentes temáticas y en todo proceso, digamos que vamos haciendo esta evaluación para que ir midiendo, bueno, como la gente cambia en las empresas y bueno, los sistemas cambian y las estructuras de reporte cambian, se nos ha ocurrido que siempre tener visibilidad de ante el director general de, bueno, dónde hay que dedicarle un poco más de tiempo, porque igual que las dietas, en cualquier disciplina, cuando uno empieza a adoptar los hábitos de las disciplinas, pues siempre están los famosos descarriladores o las tentaciones, digo yo. Y las tentaciones son no hacer este proceso, no hacer este otro, etcétera, etcétera. Entonces, de repente no está de más diagnosticar, bueno, ¿y cómo estamos? Y cuando uno ve el reporte, de repente se da cuenta que sí, es como cuando te paras en la báscula, ¿no? Me comí un par de postres esta semana y al día viernes llegué con un par de kilitos extra, de los cuales no era yo consciente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, este año decidimos justamente, pues, ¿por qué no se lo damos a recursos humanos? Nos ayudamos a nosotros también, porque al final de cuentas, en cada una de las variables del reporte, nosotros somos muy competitivos como consultores, digamos, mejorando cada una de las brechas. Entonces nos ayudamos a nosotros y les ayudamos a ellos también, principalmente para que puedan diagnosticar en cuanto a prácticas de efectividad, qué es aquello que necesitan ir protegiendo frente y de cara a lo que es el futuro, ¿no? Así que es un reporte que como consultor a mí me ha ayudado a ser muy exitoso, a crear mucha visibilidad, a tener a clientes de muy largo plazo, clientes con los cuales pues yo digo que ya son como familia, porque desde hace muchísimos años, 10 años que llevo en esto, tengo clientes que crecieron conmigo desde el día 1 y 10 años después que llevo en esto, seguimos trabajando juntos. Y como recursos humanos, porque siempre trato de usar la vinculación con recursos humanos, porque al final de cuentas nuestros trabajos no son tan diferentes. Simplemente que nos paga un cliente, bueno, nos paga el mismo cliente, pero al final de cuentas ustedes están en un acuerdo diferente con el cliente. Pero recursos humanos también tiene que estar proponiendo constantemente mejoras, constantemente recursos humanos tiene que vender sus ideas, constantemente recursos humanos tiene que proponer y constantemente recursos humanos se necesita asegurar que aquellas prácticas que se tienen en las organizaciones se sigan al pie de la letra, ¿no? Entonces, creo que es un win-win para todos
Y bueno, ahorita con gusto les explico cómo funciona todo esto. Bien, pues vamos justamente a esa parte, Ale. La elección de los factores. Vamos a iniciar con cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo este reporte, cómo lo podemos generar, cómo todos nuestros visitantes en esta web class lo pueden generar. Y el primer paso es la elección de los factores. Nosotros tenemos un abanico de 16 factores. Yo no te voy a pedir que nos expliques los 16, nos tomaría más tiempo del debido, pero sí, ayúdanos con un par de definiciones quizá que ayuden a los participantes a conocer por dónde va el tema. Estos 16 factores, lo más importante es que todos ellos ayudan a aumentar la efectividad real en el corto plazo. Si una empresa hace un constante esfuerzo por alinear sus objetivos y sus resultados con su superior, su jefe, eventualmente el día de mañana va a tener más efectividad. Si una persona hace el mismo ejercicio con sus colaboradores, con sus colegas, definitivamente va a tener más efectividad. Lo increíble es que cuando uno trabaja en estos factores, que son más de tipo estructural, o sea, y tiene buenas prácticas de efectividad, el liderazgo mejora. Entonces, un buen inicio para mejorar el liderazgo en una compañía no solamente es a través de la sensibilidad situacional y la percepción y el self-awareness y todo esto, que es muy útil, sino también otro camino que ustedes pueden elegir es justamente reacomodar estos factores para que sean más efectivos y eso va disparando un mejor liderazgo. Ahora, cuando lo haces combinado, trabajas por un lado la conducta humana y por otro lado refuerzas la estructura, pues el resultado es fantástico. Es justamente estas empresas que crecen tan rápido, ¿no? Las definiciones de cada uno de estos factores puede ser, la pueden ver en la plataforma. Es súper importante, eso sí, se los sugiero, que vean una que tenga que ver con la alineación de mis objetivos con mi superior o la alineación de mis objetivos con mis colaboradores, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Uno piensa que en las organizaciones todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y uno piensa y asume que todo el mundo tiene objetivos claros. No se imaginan la cantidad de gente que cuando contesta esta encuesta se da cuenta que, caray, pues hace mucho, pero trabaja muchas horas, pero en realidad objetivos definidos como tal no los tiene. El tema de autoridad, y quienes conocen nuestra metodología de Obi-Wan, hay mucha gente que no sabe de qué responde, dónde tiene su autoridad, si es dueño de un proceso o no es dueño de un proceso, si por ejemplo la persona debería de ser un input, pero no necesariamente hacer el trabajo. Todo eso nos va ayudando a cuestionar muchísimo el cómo estamos trabajando, el cómo nos estamos organizando. Así que son estos 16 factores, todos son imperativos de la cultura de efectividad. No obstante, hacemos un ejercicio de priorizar. Empecemos con la priorización para ver a partir de 8 cuáles son primero estos 8 y ya después vamos trabajando con los demás. Hay empresas que recientemente, por ejemplo, hicieron con nosotros un trabajo de alineación de objetivos entre el gerente y su equipo. Entonces no evaluamos esto porque ya lo hicimos. Hay ocasiones en las cuales se ha venido trabajando un proyecto para estimular la creatividad, por ejemplo, y decimos, bueno, pues no lo queremos medir ahorita, queremos medir otras cosas. Pero en un entorno, digamos, de 3 años, yo recomendaría midan todo, midan absolutamente todo, porque eso les va a dar muchos insights para seguir trabajando también en una cultura de mejora continua, ¿no? Excelente. Oye, y pues hablabas de priorizar y justamente cómo se prioriza, cuál es el y cómo recomiendas que se haga. Entiendo que, bueno, tú lo has manejado con muchas organizaciones donde tú eres el que pone quizá el freno. Y dices, ¿sabes qué? No creo que sea tan importante o importante. Entonces, platícanos un poco de cuál es el proceso, de cómo se logra esto. Sí, sí, cuando el consultor tiene la autoridad sobre el cliente,
y bueno, uno se ha ganado durante muchos años la confianza, pues prácticamente usamos estilo dedicado, ¿no? Y siempre tenemos la conversación para poder indagar un poquito más, pero nosotros recomendamos qué factores utilizar. Pero pues si lo quieren hacer con métodos consensados también se puede y funciona de una manera fabulosa. Por ejemplo, le dices a un cliente interno, le dices, mira, de estos 16 factores vamos a analizarlos, tienes un quick assessment y le preguntas, por ejemplo, vamos a evaluar qué tan importante en una escala del 0 al 4 son estos elementos. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, pues para nosotros, vamos a decir, la innovación en un proceso estable que nunca tiene que cambiar, vamos a decir que ese no es muy importante. Bueno, le ponemos un 0, le ponemos un 1. Pero, por ejemplo, que estemos alineados perfectamente con nuestros colegas es importantísimo, es vital, porque trabajamos en un proceso donde hay interdependencia. Entonces, a ese le ponemos 4. Una vez que hemos identificado qué tan importante es, el siguiente paso es decir, bueno, y a ojo de buen cubero, si tuviéramos que darle un número a esto, ¿qué tan bien estamos cubiertos? Y bueno, ahí evalúan de la misma manera, del 0 al 4. Y por ejemplo, si se llegan a topar en una situación en donde es muy importante, vamos a decir que es 3 y están en 0, bueno, pues ahí hay un gap de 3. Ese hay que evaluarlo dentro de los 16. No obstante, si por ejemplo están en 3, dices, bueno, es muy importante, pero no estamos tan mal, mejor pasemos a otro factor y ahí le damos prioridad. De nuevo, los 16 son muy importantes, es justamente cómo empezar. Esta es una manera a lo mejor muy mecanizada para poder encontrar cómo priorizar esos 16 factores. Otra opción que yo les sugiero, y si Iván me lo permites, es que nos den una llamadita. Tenemos una conversación de 30 minutos y bueno, los orientamos para ver qué factores utilizar. Yo creo que muchas veces la conversación puede ayudar porque les podemos hacer preguntas interesantes y con ello tomar conciencia ambas partes, ¿no? Pero bueno, esta es una manera más mecánica. Si te sale el factor muy alto y bueno, qué tanto estás cubierto en este factor, de ahí sacas un gap y dependiendo de donde tengas un gap más grande, bueno, pues ese factor lo eliges. Como bien comentas, cuando ya se tiene la influencia con el cliente, puede ser cliente interno también, en caso de recursos humanos, pues es mucho más fácil hacerlo de forma directiva. Pero bueno, también está esta opción donde en el caso de que no tengan esa habilidad, esa influencia, pues siempre la forma estructurada puede ayudar a que se logre. Entonces, bueno, nosotros les compartimos más adelante esta tablita donde podemos ir registrando los resultados, ya sea que lo hagan en consenso con el cliente interno o que se acerquen a nosotros a través de, como bien dices, 30 minutos de una llamada que yo creo que sin duda podemos generar ahí los 8 factores que se estarían evaluando. Una cosa Entonces, más, Iván, que a veces llega a ser sí, sumamente interesante, es que, mira, hacer esta evaluación a nosotros nos llega a tomar 30 minutos. Entonces yo le digo a mis clientes, mira, conectémonos con tu gerente de línea o con tu gerente general y tenemos esta conversación, nos toma 30 minutos. Y es muy útil porque desde el principio la persona de arriba se siente partícipe del proceso. Entonces, cuando vengan los insights como tal, va a estar más comprometido porque fue partícipe. claro, y justo la siguiente pregunta iba en función de eso. ¿A quiénes aconsejas que metamos a esta toma de decisiones? ¿Quiénes deben estar incluidos en decidir los 8 factores a evaluar? Miren, todo depende del nivel de autoridad de cada grupo, pero claramente si esto se lo das al director general en este momento, a lo mejor no te va a poner mucha atención. Ten la conversación con nosotros y a lo mejor mi recomendación sería consensemos los factores más importantes para prepararte para que recursos humanos tome la iniciativa y proponga algo dentro de la organización. En el mundo ideal,
y el mundo ideal es un mundo quizás menos volátil que el que estamos viviendo ahorita. Tener la conversación con, vamos a decirle, la cabeza de la unidad de negocio puede ser muy útil para ver, bueno, dónde están las brechas y que sepa la persona que va a obtener información bueno, puede ser muy valiosa para reorientar su unidad de negocio. Si estás hablando de un área funcional, bueno, tienes la cabeza del área funcional. Es un poquito hacer la pregunta, bueno, ¿y a quién da soporte la persona de recursos humanos? Si es un HR Business Partner que le da soporte a tantos negocios, pues a lo mejor lo pueden hacer por unidad de negocios. Hace poquito hicimos un experimento y lo hicimos por países, ¿no? Vamos a ver cómo se ve un país A versus un país B. Puede ser muy variado. Ahora, lo que sí les quiero decir es que esta información en el momento presente que estamos viviendo es muy útil para todos, porque aparte el reporte se puede compartir a toda la organización y también los colaboradores lo pueden leer fácilmente y pueden tomar decisiones. Así que no es algo que intimide ni haga sentir mal a nadie, es simplemente información de cómo mejorar la estructura organizacional para tomar mejores decisiones. Y eso puede ser información sumamente relevante en este momento para reacordar cosas o bueno, a lo mejor tener la conversación con tu jefe sobre los objetivos. Estoy seguro que este momento puede ser muy útil para pues, replantear algunos objetivos. Hay muchos cambios, se ha replanteado el mundo en este momento. Bueno, pues hay que replantear algunos objetivos, ¿no? Es la parte que hemos querido que prevalezca. A diferencia de otros tests, la ejecución de este es sumamente fácil. Lo único que necesitas son los emails, un comunicado previo, vas a recibir un diagnóstico. A diferencia de los otros diagnósticos que tratan de penetrar el subconsciente humano y bueno, tiene todo este lado de complicado, de que no se parecen. Aquí todo es muy fácil, son cuestiones, son preguntas prácticamente binomiales, es cierto o falso, pero orientado a prácticas de trabajo. Entonces, tampoco a la persona no la pone en el spot de absolutamente nada. Y es más, si quieren que sea un diagnóstico meramente confidencial, lo pueden hacer. Si no quieren dar información estadística sobre edades, datos y demás, no lo tienen que hacer. La belleza de la practicidad de esto es que también no es un proceso tortuoso para recursos humanos, porque lo único que tiene que hacer es depositar la información en el software como tal, pone los emails. Obviamente recomendamos iniciar comentando con los clientes internos, hoy queremos evaluar esto para ayudarlos a ser mucho más eficientes hoy día en su puesto de trabajo. Queremos dar pautas para que sean mucho más ágiles desde casa. Entonces, toda esta información se vacía en la plataforma y es una belleza porque manda mails si quieren evaluar a 5,000 personas, sale de la plataforma los 5,000 emails, te llega un correo electrónico y bueno, ya te estoy quitando un poco de lo que vas a presentar además a continuación, pero el proceso es muy simple, muy rápido y la persona contesta esto en menos de 12 minutos. Entonces, en 12 minutos puedes obtener mucha información y en una semana puedes tener un panorama enorme de lo que está ocurriendo frente a las prácticas de efectividad en tu organización. Sí, bueno, como lo comentaste, es un reporte, más bien es un cuestionario que ya se venía utilizando en la parte de consultoría, pero que bueno, a través de tu diseño y tu reorganización de los conceptos lo pudimos sistematizar y meter en la plataforma que para hacer el comercial, todos los clientes que tienen membresía ilimitada, acceso a él, solo es necesario que nos pidan que lo activemos. Entonces vamos una vez a ver cómo se ve en la plataforma. Una vez que ustedes nos piden que se active este cuestionario, los siguientes pasos pues son bastante simples. El primero de ellos pues es la configuración de los 8 factores que ya se eligieron previamente.
y el envío de las encuestas a las personas que van a ser evaluadas. Entonces, lo primero de ellos es dar clic en el pequeño engrane que aparece en la parte superior derecha y ahí elegir la opción que dice plantilla de orientación a la efectividad, ROE. Una vez que tenemos eso, nos va a aparecer una ventana emergente en la cual, bueno, ustedes van a configurar la descripción. En este caso yo hice un ejercicio únicamente. La descripción, participantes de WebClass, nombre de la empresa que tomará el cuestionario, Reading, pero aquí puede ir empresa Patito SADCB, empresa 123, la que sea. Y una vez que tienen eso, pues sigue elegir los 8 factores, más bien marcar, porque la elección de los 8 factores pues ya fue previa a la configuración. Entonces, bueno, marcamos más bien los 8 factores. Si ustedes se fijan, basta con que se posicionen sobre las casillas para que les aparezca aquí la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, alineación con superior, que habla sobre resultados, una gestión gerencial bien coordinada en cuanto a resultados entre el colaborador o los subordinados y el gerente. Y bueno, así marcan los 8 factores. Una vez que tienen los 8 factores marcados, vamos a agregar las invitaciones. Y para eso es un sistema muy similar al de envíos de diagnósticos de efectividad, como muchos de ustedes los han manejado, donde se pone el nombre del participante, su correo electrónico, el idioma, simplemente dan clic en agregar. Lo pueden hacer a través de una lista, sobre todo si van a evaluar a toda la organización, pues enviar 1000 correos uno por uno o agregar 1000 correos uno por uno puede ser complejo. Entonces lo que pueden hacer es agregar a través de 2 columnas de Excel. En una ponen el nombre, en la otra el correo electrónico, la copian, la pegan en el espacio en blanco, le dan clic en agregar y una vez que tienen estos datos, basta con que den clic en enviar invitaciones. Damos clic en aceptar y se estarán enviando y llegando a las personas una invitación como esta. Aquí, antes de continuar avanzando, Ale, me gustaría preguntarte, ¿quiénes participan? ¿Quiénes recomiendas que participen en esta encuesta? ¿Podemos enviársela a toda la población de la empresa, únicamente a aquellos que conozcan las prácticas y dejar de lado quizá a personal como los trainees que no están de tiempo completo o personas que llevan muy poquito tiempo o quizá de cierto nivel para arriba? ¿Cuándo deberíamos de invitar a alguien? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, yo soy partidario de mandársela a todos. ¿Por qué a todos? Porque has mencionado algo tú importante y es, tenemos un trainee en la empresa. Y bueno, y ese trainee no debería de tener objetivos, esa persona no debería de tener prácticas de efectividad, eh, dado que son prácticas que adicionalmente, más bien principalmente, enaltecen una cultura de efectividad, y por cultura es que las personas hacen ciertas tareas, ciertas prácticas, sin que nadie los monitoree ni nada. Es súper importante que todo el mundo lo haga, porque quieres conocer en todos los niveles cómo están. Quieres saber que quienes trabajamos en una empresa tengamos objetivos, hagan prácticas de productividad, la empresa haga sin duda, un muy buen manejo en promover la participación, en promover la innovación, en fin, en tener prácticas de talento, en aprovechar muy bien la energía humana, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sería muy selectivo, francamente, a la hora de hacer esto, porque además para venderlo arriba, para empezar un programa de transformación, mientras más personas contestan a la persona digamos, el top man o top woman, generalmente decirles, miren lo que opinan nuestros colaboradores sobre las prácticas de efectividad, y son muchas. Esto siempre ayuda muchísimo para vender un proyecto de transformación. Entiendo. Entonces, en definitiva,
invitemos a todos, digo, ya sea que hagamos un estudio global de toda la organización o que podamos hacer un estudio de cierto departamento, cierta dirección, cierta región en específico, invitemos a todos a participar en esta encuesta. Sí, por ejemplo, lejos de hacerlo por edades y estas cosas que a veces no agregan mucho valor, aquí, pues por unidades de negocio, puede ser uno, por departamentos, puede ser otro, pero algo, ahora sí, como dicen, keep it very simple, no lo hagas, no trates de analizarle mucho a quienes sí, a quienes no. No se evalúan cosas como, digamos, organizacionalmente agresivas. Son simplemente tienes objetivos, no tienes objetivos. ¿Crees que tienes esto? ¿Crees que no? No es una encuesta que organizacionalmente vaya a causar ningún tipo de ruido. Es muy gentil lo que se pregunta, pero la información es muy dura. Entonces, con métodos gentiles obtenemos, como le llaman, hard data, ¿no? Y bueno, una vez que ya las personas contestan el diagnóstico, contestan esta encuesta, pues podemos generar el reporte. Y el reporte en una de sus primeras páginas, después de la introducción, donde te explica justamente el reporte, cuáles son las variables que mide y demás, te entrega una gráfica como esta. Cuéntanos, Ale, ¿qué es el promedio Reading? ¿Qué es el promedio del grupo? ¿Cómo se puede interpretar esta gráfica? Sí, por ejemplo, aquí es muy fácil de ver frente a las prácticas de productividad y las prácticas de liderazgo y comunicación efectiva y colaboración, creatividad, hasta aceptación de la autoridad definida y aceptación de la cultura de efectividad, como la empresa está bastante por abajo del promedio que nosotros tenemos. ¿Y de dónde nace ese promedio? Que es importante mencionarlo. Ese promedio nace de dos fuentes. Una son empresas con las que nosotros hemos trabajado en cada uno de estos factores durante muchos años y hemos venido trabajando con esas empresas suficientemente tiempo como para poder avalar su crecimiento. Y de esas tenemos cerca del 10% de nuestra cartera. Hemos trabajado con un poquito más de 3,000 clientes. Y digamos que de esos 3,000 clientes tenemos la base de quiénes han sido los 200 y pico más exitosos. Es como el 8% aproximadamente. Y adicionalmente le integramos una variable adicional. Y es como tenemos el promedio de estas, y eso es efectividad real. ¿Cuáles son las más efectivas en cuanto a efectividad real en el largo en todo este camino que hemos trabajado con ellas y dónde hemos visto más cambio? Y número dos, también están empresas con las que sabemos que son muy efectivas, no hemos trabajado con ellas, pero sí les hemos aplicado el diagnóstico por lo menos a el 80% de los gerentes. Es decir, si por ejemplo una empresa tiene 1,000 gerentes, 800 lo han contestado. Y los índices de efectividad en esas empresas han sido de efectividad conductual o liderazgo, han sido moderadamente altas. Entonces, con estas dos vertientes aplicamos el test, obtuvimos unos resultados, los promediamos y bueno, esto nos dio este promedio de comparación. Es simplemente un contraste, pero sabemos que el contraste nos ayuda como para proponernos buenas metas. He tenido clientes que, por ejemplo, pareciese que la gráfica es al revés. Todas están por arriba del índice. Y entonces se sienten muy contentos y se sienten muy contentos en seguir con estas prácticas. Hay algunas que la brecha es mucho más alta eh, que el promedio Reading y alguna vez les he dicho de broma, pero ¿por qué no es 100%? ¿Por qué toda la gente no opina 100% sobre estas prácticas si las hemos implementado durante 5 años? Entonces ahí tenemos que trabajar porque esto debió haber salido perfecto prácticamente, ¿no? Entonces, depende cómo quieras ver el contraste, pero siempre y cuando sea un contraste que te ayude a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, vas a poder sin duda eh, tener una cultura de efectividad y de mejora continua, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Pues mira, pues aquí se necesita hacer mucho trabajo porque salieron muy mal.
No hay prácticas de productividad, seguramente ahorita le están pasando pésimo estas personas. Claramente no hay prácticas de liderazgo efectivo y de estas prácticas tenemos N cantidad de variables que medimos. La gente no se comunica efectivamente, no colabora, seguramente pues es una empresa guiada por procesos, procedimientos, donde hay cero creatividad. Sí hay mucha alineación o una mejor alineación con el jefe. Ahí yo sospecharía, mira, a lo mejor hay un poco de autocracia en esa organización, pero la autoridad no está definida y la gente realmente no acepta del todo la cultura de efectividad. Hay una incongruencia porque, bueno, se hace énfasis en ser más efectivo, pero la gente no crece. Ahí es donde no hay una aceptación completa de la cultura de efectividad, no hay congruencia más bien, ¿no? Excelente. Pero lo interesante también de reporte es que no solamente nos quedamos ahí, sino que además cada uno de esos 8 factores se desglosa a continuación en las páginas siguientes. Aquí algunos ejemplos. Liderazgo efectivo. Pues cuéntanos un poquito del desglose que se hace de cada uno de los 8 factores. Sí, podríamos dar información e información e información e información de cada una de las variables. No obstante, preferimos, eh, para ayudarlos, a priorizar, porque si no, a la hora de ver un reporte se establecen 40 iniciativas de cambio y se ejecuta una y con mucho trabajo. Entonces es mejor que cualquier proceso de transformación. Yo fui educado por gente de Lean Manufacturing y Lean Services y siempre aprendí desde muy joven que uno va agarrando tracción cuando va teniendo quick wins, cuando vas teniendo pequeños cambios, de repente empiezas a tener tal tracción que te vuelves una bola de nieve de transformación. Pero empezar con querer cambiarlo todo, muchas veces no sabes ni por dónde empezar. Entonces, la data que incorpora este reporte, que esa es la parte estadística más chévere del reporte, es que te va promediando cada una de las frases, cada una de las como tal de las preguntas frente a nuestro benchmark. Entonces, únicamente te va a dar información de dónde saliste mejor del benchmark y dónde saliste peor o dónde necesitas trabajar, con el objetivo de que trabajes únicamente en donde hay más prioridad. Y bueno, esa es la parte yo creo que más nutritiva de este reporte y es que eh, todo está contrastado por preguntas, no solamente por promedios generalizados, sino por promedios específicos. Entonces, la propia lectura del reporte te va llevando a que establezcas planes de mejora. Y bueno, damos muchas recomendaciones en el reporte orientadas a lo que son nuestras prácticas de efectividad. Entonces, cuando los vas leyendo y lo vas interiorizando como grupo, cualquiera lo puede entender. Esto también está hecho en un lenguaje muy fácil de digerir. Pueden establecer a través de un comité o un equipo de transformación recomendaciones o se lo pueden dar a la gente para que la gente tome conciencia y diga, bueno, pues yo qué quiero hacer conforme en esto. A lo mejor ahorita no hay chances de hacer un comité de transformación o queremos transformar a toda la organización, pero yo cómo puedo aprovechar esta información para yo como persona ser más exitoso en mi trabajo. Claro, es un reporte que se puede compartir, pues no solamente en una visión general, no en una especie de comunicado, sino a través de un uno a uno con algún director, con algún gerente para decirle, mira, así salió tu grupo en específico y aquí es donde saliste mejor, aquí es donde necesitas trabajar, esta es la recomendación que se entrega y como dices, con un lenguaje bastante amigable que permite que cualquiera, pese a no tener eh, esos conceptos de cultura de efectividad, podría entender. Bien. Y así nos vamos con los otros 7 factores, en este caso prácticas de productividad. Nuevamente te dice dónde han salido mejor, dónde se necesita trabajar, qué significa salir alto, qué significa salir muy bajo y cuál es la recomendación que se da en función a los resultados. Importante recalcar que la recomendación es una recomendación que sale, eh, que es eh, que es hecha específicamente conforme a los resultados que obtiene
en la encuesta. No es una recomendación genérica, sino que surge en base al puntaje que han obtenido en este factor en particular. Luego nos vamos con comunicación efectiva y es exactamente el mismo esquema. Nos dice dónde han salido bien, dónde se necesita trabajar. Como bien dices, esto ayuda a entender específicamente de cada uno de los factores. Es decir, no es que yo necesite trabajar en toda la comunicación, en todas mis prácticas de comunicación, sino que necesito puntualizar o focalizarme en aquellas donde me recomienda el reporte. Únicamente el 36.4, únicamente el 45. Esos son puntajes que aparecen por debajo. Entonces, bueno, este es el esquema general. Es una gráfica que te abarca los 8 factores y las páginas siguientes te explican cada uno de ellos con una recomendación específica de acuerdo al puntaje que obtuvieron. Y bueno, es así que el reporte está conformado. Ya por último, Ale, ya para cerrar, que estamos por terminar. ¿Qué recomendaciones generales nos darías? Algo puntual que te gustaría compartir con los participantes? Sí, claro, claro. Yo creo que el momento actual es idóneo para este tipo de encuestas. Te va a tomar 13 minutos. Quizás organizar todo esto te va a tomar, vaya, en lo que mandas el comunicado a todo mundo, etcétera, etcétera. Hablas con nosotros, si es que quieres hablar, si no lo haces tú solo. Vaya, lo máximo te va a tomar una hora y media. A la gente le va a tomar 13 minutos contestarlo. Entonces, eh, como tal, el momento creo que es idóneo porque durante este proceso que ustedes, la propia dinámica global te lleva a requerir cambiar, obtener esta información para el día después de la crisis, que le llamo yo, pues lo puedes hacer orientado a prácticas que se han utilizado por más de 50 años globalmente y que nosotros hemos utilizado 45 años en toda Latinoamérica desde que fuimos fundados. Entonces, eh, hacer un replanteamiento hacia el futuro puede ser extraordinario y aparte te da muchas esperanzas de que las cosas van a estar bien. Entonces, el estado anímico y el que la gente le pregunten en este momento sobre esto, claramente va a ser fantástico. La gente va a sentir, oye, la empresa está haciendo cosas, la empresa tiene, se va a orientar de una manera diferente y eso estimula a toda la gente. Por otro lado, no deja de ser muy ágil todo lo que usamos nosotros como Readiness Assessments. Está basado en diagnósticos, en una plataforma y todo esto se puede hacer online. Entonces, aprovechen muchísimo que tienen este sistema y úsenlo muchísimo, porque como tal, cuando uno está estableciendo un plan de mejora en un momento de dificultad, eh, tienen que ser muy empáticos con la gente. A veces la gente dice, ay caray, pues es que no sé cómo mejorar y uno se llena de noticias y noticias y noticias negativas, pero no es sino a través de establecer pautas y planes de mejoramiento que uno empieza a salir de estas cosas, ¿no? Entonces puede ser muy útil para también brindar el estado anímico. Así que pues mi recomendación es que lo usen muchísimo. Súper bien, pues ya nos adelantaste un poquito de los siguientes pasos, que era justamente, pues que se acerquen a nosotros, que nos echen una llamada, un mensaje, un correo, déjenos saber si están interesados en aplicar esto para que podamos ayudarles a implementarlo. En cuanto a las recomendaciones generales que nos hiciste, pues tienes toda la razón, este es un momento adecuado. Nuevamente, eh, le cuesta mucho trabajo a las empresas que no están con estas prácticas de efectividad dentro de la organización, lograr que las personas que están trabajando desde casa sigan en esta tendencia al logro de resultados y no solo a las acciones. Es decir, ya esas llamadas horas pompa, pues ya no funcionan porque estamos en casa y ahora lo que nos interesa es el resultado del trabajo que estás haciendo sin la supervisión directa de alguien. Entonces, qué bueno que lo comentas, es algo que podemos implementar desde ya
¿Cuál es el proceso siguiente? Una vez que se tiene el diagnóstico, ¿qué sigue? ¿Cuáles son, es decir, ya tenemos el diagnóstico, cuál es Allá. la medicina? Claro, claro. Bueno, el propio reporte te va indicando, te va indicando pasos a seguir y te va diciendo, te va dando recomendaciones. Sin duda, puede ser sumamente útil por ejemplo, en un grupo de personas, eh, gestoras del cambio, tiene que haber un owner en todo esto, no puede quedar en manos de la plataforma, sino tiene que haber un dueño. Eh, Esta persona convoque algunas, a lo mejor a las cabezas de cada uno de los grupos o el encargado de cada uno de los grupos o unidades de negocio, eh, para tener una reunión, y esto hoy día lo puedes manejar desde prácticamente desde Zoom o desde GoToMeeting o desde donde quieran. Eh, Dedican 2 horas para analizar cada uno de los factores y por consenso van leyendo y van viendo la información y por consenso van primero de manera individual y después de manera grupal, cada uno, iniciando de manera individual, propone ideas y ya después las consensan. Y al final, esto te va dando un plan de acción, naturalmente, y la lectura del propio reporte, o sea, si se lo das a un grupo de humanos, y lo he probado durante muchos años así, y les dices, miren, esta es la tarea, tienes que establecer un plan, muchas veces especificar, por ejemplo, qué dejar de hacer y qué empezar a hacer, puede ser un muy buen camino. Entonces, que de toda la información que vemos, que analicemos por cada uno de los factores, qué queremos dejar de hacer y qué queremos empezar a hacer. Si, por ejemplo, en un grupo humano tienes a 8 personas, hay quienes dicen, mira, para hacerlo muy eficiente, vamos a dedicar 4 personas a 4 factores, 4 personas a 4 factores, se dividen la chamba. Hay veces que quieren revisarlo todo junto. Y a través de esta colaboración van surgiendo ideas y van surgiendo políticas y van surgiendo iniciativas eh, para dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas. Y ya una vez que lo tienen en un plan formal, pues lo pueden comunicar y lo pueden empezar a socializar. ¿Dónde lo socializaría yo primero? En mi propio equipo natural. O con mis colegas o con mi jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el plan puede ser interesantísimo y cuando tienes el suplemento del diagnóstico, pues eso es lo que le da fuerza al plan, ¿no? Excelente. Bien, pues nos hemos acabado ya el tiempo. No nos queda más que agradecer la participación de todos los que se conectan. Muchísimas gracias muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que el reporte y esta web clase en particular les sea de mucha utilidad. Agradecerte también, Ale, el tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta hora y media. Gracias a todos. Muchas gracias. Les mando muchos saludos. Un abrazo a todos. Y nada, sean muy efectivos en esta etapa de la vida. Les mando un abrazote. Cuídense mucho.